Bienvenidos a este programa del Consejo Nacional de Educación. En esta ocasión, como consecuencia del desarrollo del segundo Congreso Pedagógico Nacional, tenemos como invitadas a dos distinguidas educadoras, especialistas en el tema de educación bilingüe e intercultural. Ellas son María Magdalena Lema Guamán, de nacionalidad ecuatoriana, licenciada en Psicología Educativa y Orientación Vocacional, cuenta con un diplomado superior en Educación por Competencias, es orientadora de prácticas docentes y con una amplísima experiencia en educación rural y en educación bilingüe e intercultural. Igualmente nos acompaña Elena Pardo Castillo, peruana, trabaja en el Centro de Promoción de Sabidurías Interculturales CEPROSI, de la cual es directora, coordina el proyecto Compass Latinoamérica y el diplomado Interculturalidad, Desarrollo Endógeno Sostenible y Cambio Climático, que se ejecuta en convenio con la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Al igual que Magdalena, Elena tiene una amplísima experiencia en temas de educación rural y educación bilingüe intercultural. Con ellas vamos a conversar sobre el tema desempeño docente en la educación intercultural, experiencias tanto ecuatorianas como peruanas. Bienvenidas a este programa. Gracias. Para abordar el tema del desempeño docente, tanto en Ecuador como en el Perú, empecemos con una pregunta quizás importante para poner el marco a los que nos escuchan aquí en el Perú. Quisiera que Magdalena nos pueda explicar brevemente cuál es la dimensión que tiene la educación bilingüe e intercultural en Ecuador, cuántas lenguas se están hablando, qué cobertura dentro del sistema educativo tiene la educación bilingüe e intercultural. Primeramente hago llegar un cordial saludo a nombre de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador y agradeciéndole al Consejo Nacional de Educación de Perú por haber hecho la invitación. Pero quiero saludarle en mi lengua al pueblo peruano, ya que he conversado con muchos profesores que hablan el quechua acá, con mi quichua son parecidos, ¿no? Mantanyuka aquí kinkunama shu napaita chachini tukui kai Perú mamayaktapi uya mashikuna panikuna turikuna kai tandanakui ka ruarikumi kai limapi hatun tandanakui shu propuesta nishkata ruakunkuna tukui wawakuna musukunama shu yachaita kai ishkaishimi kausaipura yachaita wiñachisha nishpa kai yachana wasikunapi chay ñuka munani tukuy mashikuna yachakuychi kikin shimita shinallata mana kunkashunchi ñukanchi churayta mikunata ñukanchi yuyaykunata ñukanchi punta taytakuna yachachishka yachaykunaka may allimi kan chaymanta kikinkuna ñawpama katishunchi. Contestando a su pregunta, la dimensión educativa intercultural bilingüe en el Ecuador podríamos decir que tiene una gran dimensión dentro de la sociedad ecuatoriana, es decir, dentro de la población indígena que está en el Ecuador, que está en todas las regiones del Ecuador, está en la costa, los ahuas, los chachis, en el oriente están los cofanes, los achilas, los zafiques, záparos, entre otras más. En la sierra también tenemos los quichuas y los pueblos, ¿no? Diferentes pueblos. En total tenemos como unos 28 pueblos y tenemos unas 14 lenguas diversas, ¿no? A nivel del país. ¿La más hablada es el quichua? La más hablada es la quichua porque está en la serranía, toda la región interandina hablamos quichua, somos de la nacionalidad quichua, diferenciados por cada pueblo, ¿no? Yo soy del pueblo Cañari, hay otros que son del pueblo Cayambi, del pueblo Otavalo, los Caranqui, los Natahuelas, etcétera, ¿no? Hay muchas nacionalidades más que existen en mi país.
Entonces todos ellos están aplicando el sistema de educación bilingüe en sus comunidades. ¿Has tenido ocasión de hablar aquí en el Congreso Pedagógico con algunas personas que hablan el quechua y se pueden entender? Sí, hemos tenido varias conversaciones con varios profesores. Ellos hablan el quechua, bueno, algunas palabras están difíciles de entender, pero en su mayoría he logrado entender. Ellos también me entienden a mí. He sentido como que fuéramos unos hermanos cercanos, como lo somos también, ¿no? Porque somos miembros dentro del Tahuantinsuyo, hemos sido hermanos antes de la conquista, éramos un solo país grande, por eso siento que somos hermanos y siento que son como fueran mis hermanos de mi casa. Y en tu experiencia como orientadora, como formadora de docentes, ¿cómo tipificarías o cómo caracterizarías el perfil de un profesor de educación bilingüe e intercultural? Yo creo que el perfil de un educador bilingüe debería primeramente ser de una comunidad donde que conozca su realidad, su contexto, que conozca su vestimenta, sus costumbres, para así desde allí ir fortaleciendo la vivencia que tienen nuestros niños y nuestras comunidades. Porque en caso que viniera un profesor de una ciudad o que desconozca la cultura, ¿cómo podría llevar adelante ese proceso vivencial que tiene cada persona en relación con su Pachamama, con la Madre Tierra, con la naturaleza? Desconoce totalmente. Entonces eso ha sido el fracaso de la educación de nuestros mayores, ¿no? De nuestros hermanos, algunos que no han tenido la oportunidad de educarse en dos idiomas, no valoran su lengua, ¿no? Entonces eso sería, y además tendría que tener también un amplio conocimiento pedagógico de la didáctica para que pueda desenvolverse frente a los niños interculturales bilingües. Ahora, frente a ese deseo que expresas de perfil de profesor y la realidad, ¿cuál es la distancia? Aquí en Perú yo veo la distancia es que hay profesores que sí hablan el quichua, ¿no? Pero la cosa no están poniendo en práctica en sus escuelas. Además he visto que muchos profesores están hablando la lengua, pero yo lamento decir esto, que no hay un solo profesor o profesora que lleva su vestimenta, ¿no? Porque yo no puedo identificar cuál es indígena, cuál es verdaderamente de dónde mismo viene, ¿no? Entonces eso faltaría, yo creo, para ser yo un docente, docente bilingüe, debo llevar mi vestimenta, mi lengua, mis costumbres, no debo llevar adelante, no debo avergonzarme de lo que soy yo, tengo que ser así como yo soy, tengo que demostrar en donde quiera que yo esté. Tú estás trabajando en un proyecto que es apasionante y creo que es una de las líneas que el país debiese tratar de tener en cuenta, porque marca rutas bastante exitosas respecto de cómo enfocar la educación bilingüe e intercultural. ¿Podrías señalarlos cuáles son esos ejes? Uno de los principales ejes es la afirmación de nuestra cultura y el conocer desde la raíz o desde la profundidad las tradiciones. Tenemos en el Perú, convivimos en medio de 3 tradiciones. Una de las primeras y las más grandes es la tradición andina amazónica, ¿no? En el cual uno concibe a la Madre Tierra como un gran ser vivo, y ella es, aparte de tener nuestros padres biológicos, para nosotros la tierra es nuestra madre. Esa es una forma de entender el mundo. La segunda visión es la visión judeocristiana, que está centrada en torno a lo que es la tradición católica y que está expandida en todo nuestro país, y gracias a esta cosmovisión andina, que nosotros somos criadores, hemos incorporado los santos, hemos incorporado esta tradición a nuestro modo de vida. Y la otra tradición es la tradición occidental. Esa tradición está en los medios, está desde el currículum, la educación, pero nosotros no sabemos diferenciarlo o no lo conocemos a profundidad.
Y si no lo conocemos, no podemos ver desde qué tradición estamos enseñando. Y si no los conocemos, no podemos respetarnos. Creo que deberíamos conocer estas tradiciones para poder vivir en armonía y poder tomar lo bueno de una, lo bueno de la otra y vivir respetándonos entre todos. Aquí no se trata de que yo, bueno, ya ahora soy 100% andino y dejo de lado lo occidental, o soy 100% occidental y nada que ver con lo andino. Yo creo que ambas tradiciones tienen riquezas y uno tiene que aprovechar de esas riquezas para poder vivir entre todos bien sin pelearnos. Así es, veía en el documento que habías planteado para este congreso que hacías referencia a lo importante que es aprovechar en primer lugar el saber local, ¿no? Segundo, tienen una experiencia muy ligada a la chacra, ¿no? En tercer lugar, el énfasis productivo que se está dando a, digamos, a la programación curricular y a la formación en general de los estudiantes, y el cuarto componente es la participación comunal, ¿no? ¿Cómo llegaron ustedes a definir, digamos, estos componentes que al parecer son bastante exitosos? Bueno, después de mucho tiempo y después de trabajar muchos años en lo que es, primero fue educación bilingüe e intercultural. Entonces nosotros centramos por el tema de la lengua, pero sí, claro, consideramos la cultura, pero no era lo prioritario, era la lengua, la prioridad, todo centrado en la lengua. Y por allí no hemos tenido mucho éxito, ¿no? Lo hemos hecho desde fuera del ministerio, lo hemos hecho desde dentro del ministerio, igual, no hemos tenido mucho éxito. Después de caminar, reunirnos con los maestros, reflexionar y volver nuevamente a analizar y pensar por qué esto no pega, por qué no funciona. Y era que nos habíamos centrado en la lengua y no en la cultura. Entonces lo que hemos hecho ahora es empezar por fortalecer esta riqueza cultural que tenemos los pueblos ancestrales, y luego la lengua viene por añadidura. Y lo otro es que lo que es en nuestra cosmovisión se tiene que enseñar en quechua, y la cosmovisión occidental se tiene que enseñar en castellano. Entonces son dos cosas diferentes, porque el problema es cuando se hace la traducción de los contenidos. Si son cosmovisiones diferentes y queremos traducir los contenidos del occidental para el quechua, ahí es donde encontramos la traba y encontramos el desencanto de los maestros. Y creo que la educación bilingüe no está para darle más carga al maestro, sino para facilitarlo, pero antes tenemos que encantar al profesor, tenemos que enamorarlo, tenemos que hacer que le guste estas cosas, que se apasione de lo nuestro. ¿Y cómo? Volviendo otra vez a reconocer nuestras matrices culturales o nuestras raíces culturales. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, nos ubicamos y queremos lo que nos gusta. Y la lengua se complementa y viene con mucha fuerza, pero ya no estamos en esa discusión. Si es con 3 vocales, con 7 vocales, con 5 vocales, y es una pelea de nunca acabar. Y yo creo que uno tiene que empezar escribiendo. Luego, cuando ya uno va a ser un escritor famoso, se supone que ya va a tener que perfeccionarse. Pero en principio la lengua quechua es una lengua más oral que escrita. Con esto no quiero decir que no hay que escribirlo, hay que hacerlo, pero primero aprendamos a hablarla bien. Así es. Entonces el maestro se convierte en una pieza clave en todo este proceso, sí, ¿no? Y en ese marco y en la experiencia tuya, Magdalena, que eres formadora de profesores, ¿cómo ves los actuales esfuerzos que se están desarrollando en Ecuador en materia de formación de docentes para escuelas bilingües? ¿Crees tú de que se está formando en los enfoques que deberían hacerse? ¿Se forman docentes en cantidad suficiente? ¿Son docentes motivados, comprometidos, aquellos que van a trabajar a las zonas rurales, zonas alejadas? Los docentes son preparados en los institutos pedagógicos interculturales bilingües
En el Ecuador tenemos ventajosamente 5 institutos pedagógicos interculturales bilingües. Cada quien prepara para su pueblo, ¿no? Obviamente participan gente mestizo, los llamamos a los no indígenas. Ellos entran, se capacitan, conocen a profundidad la cultura de un pueblo. Por ejemplo, cuando ellos salen a hacer las prácticas, estos últimos 4 o 5 años, ellos hacen prácticas, un año hacen el internado, se llama, ¿no? Práctica rural, donde que sale a radicarse en la comunidad. Se radican, trabajan con los padres de familia, con los niños, conocen la realidad y están preparados ya para salir al campo a trabajar, porque usted sabe, no va a encontrar su plaza solo en las ciudades, sino está dirigido es al campo. Entonces ahí ya el docente ya sale preparado y tiene conocimientos de las costumbres, las tradiciones y sobre todo la lengua. En caso de compañeros hispanohablantes, ellos tienen un poco de dificultad, obviamente, ¿no? Pero así van trabajando, por lo menos ya valoran y respetan la ideología que tiene el indigenado. Asimismo, también hay capacitación a los docentes, a los que son normalistas o que tienen título docente, han profesionalizado en convenio con las universidades, en este caso con Universidad de Cuenca, han logrado capacitar para que sean lingüistas andinas. Entonces ellos han perfeccionado bastante, ya tienen una lengua unificada, ¿no? Porque parece que aquí todavía no tienen ese acuerdo en que si entran los 5 vocales o los 3 vocales en quichua. En Ecuador ese problema ya hemos superado, porque al comienzo utilizaba unas grafías y en actualidad ya han cambiado. Por ejemplo, para decir maqui, mano, maqui antes se escribía con que, de queso, ¿no? Con que, pero ahora en cambio con la K. Entonces ahora ya se ha unificado en quichua para escribir con una sola forma de escritura, para que no estén unos con la E, otros con la I. Entonces eso ya no hay ese problema. Ahora ya están elaborados los textos con esa lengua unificada, y también los dialectos que había en diferentes pueblos, también se ha unificado criterios, siempre respetando también cada quien podemos continuar hablando nuestro dialecto.